Las lesiones de trauma, en especial aquellas que no son detectadas a tiempo y además no son tratadas de forma apropiada, pueden aumentar los niveles de morbilidad en cada uno de nuestros pacientes. Hola, un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. En el siguiente video seguiremos hablando de PHTLS o Pre-Hospital Trauma Life Support y tocaremos los apartados de trauma torácico, abdominal, musculoesquelético y además hablaremos acerca de quemaduras. En un trauma torácico, las zonas que pueden ser afectadas son la pared ósea del tórax, los pulmones, la pleura y el diafragma, o el contenido del mediastino. Estas lesiones tienen un origen penetrante o contuso. En la lesión penetrante encontramos al neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, y tiene tres tipos. Tenemos la simple, donde ayudaremos con oxígeno suplementario y va a necesitar un monitoreo. La abierta, donde sellaremos la lesión y le brindaremos oxígeno suplementario. Y el neumotórax a tensión, donde vamos a tener que descomprimir mediante el uso de una aguja. También tenemos el hemotórax, que es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Aquí le administraremos oxígeno suplementario y se le brindará el soporte ventilatorio. También tenemos la lesión por una fuerza contundente, donde vamos a encontrar la contusión pulmonar y aquí tendremos que mantener la ventilación, valorar la frecuencia respiratoria, brindarle oxigenación suplementaria y mantener una saturación mayor o igual al 94%. En la evaluación haremos un historial sample, una valoración primaria con el XABCDE y una valoración secundaria que incluya exploración, palpación, auscultación y percusión. También vamos a tener lesiones específicas, las cuales incluyen a las fracturas costales y al tórax inestable, en donde aliviaremos el dolor para calmar al paciente, revalorar frecuentemente, brindarle un soporte ventilatorio y un monitoreo constante. Para la lesión por contusión miocárdica, es importante brindarle oxígeno en grandes concentraciones más soluciones intravenosas. En el caso del taponamiento cardíaco, administrar soluciones intravenosas y oxígeno complementario y la periocardiocentesis. Para la rotura del diafragma, oxígeno en concentraciones altas más soporte ventilatorio. Y aunque sean muy letales, la rotura traumática de la aorta más la rotura de traqueobronquial y la conmoción cardíaca, daremos oxigenación suplementaria y un soporte ventilatorio. En cuanto al trauma abdominal, también tenemos un trauma contuso y penetrante. Para la evaluación haremos un historial sample junto con una valoración primaria y secundaria. Existe el ultrasonido FAST, que se utiliza en la actualidad para obtener 4 tipos de imágenes: la pericárdica, la periepática, la periesplénica y la pélvica. En cuanto a consideraciones especiales, tenemos los objetos empalados, donde no se retira el objeto, al contrario, se estabiliza su posición. Y en el caso de las evisceraciones, debemos dejar el contenido solo cubriéndolo con apósitos húmedos. También tenemos las lesiones genitourinarias, donde se produce una lesión hemorrágica. Debemos hacer una compresión directa con apósitos húmedos. Si vemos una hemorragia vaginal o abdomen rígido, estamos ante un posible desprendimiento prematuro de la placenta o una ruptura uterina y debemos hacer un transporte rápido en una posición de seguridad al lado izquierdo. Esto en el caso de las pacientes obstétricas. En el caso del trauma musculoesquelético, es imperante el estudio del mecanismo de la lesión para hacer una evaluación primaria y secundaria. Aquí vamos a encontrar lesiones musculoesqueléticas específicas como las hemorragias internas como las externas. Ahora, en ausencia del pulso o en una de más extremidades, también en las fracturas de pelvis y la del fémur.
En cuanto a la inestabilidad, podemos encontrar a las fracturas cerradas, donde se valora el pulso, la función neurológica distal y el color de la piel, mientras que en las fracturas abiertas tenemos que controlar la hemorragia, el shock, alinear e inmovilizar las extremidades, controlar también el pulso como la función neurológica y además evitar más de 2 intentos de alineamiento en la extremidad lesionada. En el caso de las luxaciones, el manejo se va a dar a través de uso de férulas. Consideraciones especiales para esto. Encontramos que el síndrome compartimental realizaremos una fasciotomía en un ambiente hospitalario, manteniendo la extremidad a la altura del corazón y retirando férulas o apósitos que puedan comprimir el área de la lesión. En el caso de la extremidad destrozada, aquí tenemos el control hemorrágico, inmovilización y transporte a un hospital cercano. Para las amputaciones, limpieza del segmento amputado, vendaje y desde luego manejo analgésico. Síndrome de aplastamiento. Es fundamental el manejo temprano e intensivo con líquidos. También hay que reanimarlo antes de hacer una extracción y el manejo de una solución salina a una velocidad adecuada para asegurar la diuresis. Y en cuanto a los esguinces, el control hemorrágico y de shock, valorar la función neurovascular distal, aplicación de hielo para el alivio del dolor y la disminución del edema. Para terminar, las lesiones por quemaduras. Estas se pueden clasificar según el agente causal, según la extensión y su profundidad, además de otros factores como la localización o los antecedentes patológicos. Tenemos 3 zonas de daño tisular: la zona de la hiperemia, zona de éstasis y zona de coagulación. Y de acuerdo a la profundidad, vamos a clasificarlas en quemadura superficial, quemadura de espesor parcial, quemadura de espesor completo y la quemadura subdérmica. Para medir la extensión, solemos utilizar la regla de los 9 de Wallace, en donde el 9% sería la cabeza, el 18% sería el tórax anterior, un 18% la espalda, un 9% cada uno de los miembros superiores, un 1% el periné y un 18% cada uno de las extremidades inferiores. Cuando nos acercamos a un paciente con quemaduras, sobre todo en urgencias, debemos identificar de forma rápida las lesiones que puedan comprometer la vida. Hacemos una valoración primaria, luego lo que hacemos es asegurar el escenario, ponemos oxígeno suplementario para que éste compita con el monóxido de carbono y así, si hay alguna lesión a nivel de la vía aérea, donde exista una ronquera o un estridor, procederemos con la secuencia rápida de intubación endotraqueal. La canalización de una vía endovenosa. En caso no podamos canalizar una vía periférica, canalizaremos una vía intraósea. Procedemos a la valoración neurológica del paciente, tanto por la inhalación de tóxicos como por las lesiones traumáticas asociadas. Y procedemos a la exposición del paciente quitándole toda la ropa u objetos que puedan comprimir al paciente. Una vez estabilizado el paciente, podemos proceder a una evaluación secundaria para su posterior traslado a un ambiente hospitalario. Este traslado se dará cubriendo las heridas con apósitos estériles y secos, además de no aplicar ningún tipo de ungüento. Muchas gracias por todo, espero haber sido claro y mencionarles que aquí abajo en la caja de descripción les dejo 4 infografías acerca de los temas que hemos tratado. Un abrazo para todos, hasta pronto.